A continuación, veremos el tema de movimientos irrotacionales o potenciales. Y para eso deberemos presentar lo que es la función potencial. Pero antes de presentar la función potencial o ver en qué consiste, haremos un pequeño repaso de algo que vimos hace un par de clases atrás, en lo que eran las clases de cinemática, cuando estudiamos cómo representar la velocidad de rotación de nuestro paralelepípedo elemental. Y habíamos visto que la velocidad de rotación era un medio del rotor del vector velocidad, donde el rotor del vector velocidad estaba caracterizado por las diferencias entre las derivadas cruzadas de las componentes de la velocidad, y teníamos una representación en I, en J y en K, es decir, en la tabla intrínseca. Entonces, habíamos visto que un escurrimiento era irrotacional cuando simultáneamente eran nulas las tres componentes del vector velocidad de rotación o las tres componentes del rotor del vector velocidad. En ese caso, tanto la velocidad de rotación como el rotor eran iguales a cero, y entonces decíamos que el escurrimiento era irrotacional. ¿Qué implica entonces que las tres componentes sean iguales a cero? Que las derivadas cruzadas, estas que están representadas acá en más oscuro, sean iguales entre sí. En ese caso, la partícula se desplazaba sin rotar. ¿Para qué? Habíamos dicho que cuando el escurrimiento era rotacional, evidentemente aparecían tensiones de corte. En forma correspondiente, podríamos decir que cuando los escurrimientos son irrotacionales, las tensiones de corte no aparecen o se compensan, y en definitiva eso se da cuando uno considera fluidos que no tienen viscosidad. Cuando hay viscosidad, en general se va a producir movimientos de rotación del fluido, o sea que los fluidos reales, los fluidos son rotacionales. Ahora, si uno quiere plantear la condición de irrotacional, se va a tener cuando uno no considera viscosidad del fluido. De acuerdo a las teorías de funciones, el cumplimiento de la condición respecto que era necesaria, lo de las derivadas parciales cruzadas que sean iguales entre sí, implica la existencia de una función, llamamos esta función phi mayúscula, que es una función en x, en y y en z, tal que la componente del vector velocidad en x es igual a la derivada parcial de esta función phi respecto de x, la componente del vector velocidad en y, que es b, es la derivada parcial de esta función phi en y, y w es la derivada de la función phi en z. ¿Cómo justificamos esto? Hagámoslo a través de un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros queríamos demostrar que con la existencia de esta función se tiene que la componente del vector velocidad de rotación en el plano normal al eje X es igual a 0, se tendría que verificar que la derivada parcial de W respecto de Y sea igual a la derivada parcial de B respecto de Z. Si uno reemplaza W por esto y B por esto, nos quedaría que la derivada respecto de Y de la derivada de esta función phi respecto de Z es igual a la derivada respecto de Z de la derivada parcial de esta función phi respecto de Y. Y esto, evidentemente, el término de la izquierda es la derivada segunda de la función respecto de Y respecto de Z, y en ambos lados nos queda lo mismo. Entonces, ¿qué se ha demostrado? Que la componente del vector velocidad de rotación en el plano normal al eje X es igual a 0. Y esto lo podríamos hacer en forma análoga para las otras dos componentes. Y entonces vemos que esta condición asegura que el flujo sea irrotacional. ¿Sí? Podemos demostrar entonces que esta función phi mayúscula verifica la condición de irrotacionalidad.
Recíprocamente, uno puede decir que si existe una función phi en x y z cuyas derivadas parciales son las componentes de la velocidad, la rotación será nula. Si existe la función potencial cuyas derivadas parciales son las componentes de la velocidad, evidentemente la rotación será nula. O sea, uno la puede tener planteando la condición de irrotacional, obtiene la función, o si uno recíprocamente dice, si la función existe, la rotación será nula. Esa función phi, es lo que llamamos función potencial. Y entonces decimos que las velocidades derivan de un potencial. Por eso es que la llamamos función potencial. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, las componentes de la velocidad son v y w, y reemplazando por las derivadas parciales de esa función potencial respecto de x, de y, de z, podemos expresar el vector velocidad de esta manera, y esta representación es ni más ni menos que el gradiente de la función potencial. O sea, que el vector velocidad es igual al gradiente de esta función potencial. Hacia donde hay cambio del potencial es donde tenemos vector velocidad. Por eso, las velocidades derivan de este potencial definido por esta función. Como corolario de lo que estuvimos viendo hasta ahora, se puede decir que la existencia de tal función phi con esas características respecto al vector velocidad, es decir, que sus derivadas parciales son las componentes del vector velocidad, es condición necesaria para que se produzca un movimiento irrotacional. Y por otro lado, la sola existencia de una función potencial garantiza la irrotacionalidad del movimiento. Por otro lado, bueno, esto ya lo vimos, las componentes cuánto valen en función de la función potencial, pero para que esas componentes de la velocidad pertenezcan a un escurrimiento de un fluido, tenemos que verificar la ecuación de continuidad. ¿Por qué? Porque la ecuación de continuidad, recordemos, es la ecuación de conservación de masa. Para que un fluido pueda escurrir y que haya una expresión que represente el escurrimiento de ese fluido, evidentemente la condición de conservación de masa la tiene que cumplir, porque si no, no puede ser una situación que se pueda presentar en la realidad. Entonces, si nosotros decimos las componentes de la velocidad están representadas a través de la derivada del potencial respecto de los tres ejes, evidentemente esa condición también, esas componentes de la velocidad deben verificar la ecuación de continuidad. ¿Y cuál era la ecuación de continuidad? Que la divergencia del vector velocidad sea igual a 0, y esto era válido para escurrimientos permanentes e incompresibles. Entonces, bueno, reemplacemos en la ecuación de la divergencia del vector velocidad las componentes de la velocidad y veamos qué nos da. Reemplazando u por la derivada de la función potencial respecto de x y así sucesivamente, nos va a quedar que la derivada segunda de la función potencial respecto de x al cuadrado más la derivada de la función potencial al cuadrado respecto de y al cuadrado más la derivada, segunda de la función potencial respecto de z al cuadrado es igual a 0. Y esta es la ecuación que indica que el laplaciano, por eso acá hablamos de la ecuación de Laplace, es nulo. Entonces, el escurrimiento potencial de un fluido incompresible, ¿por qué incompresible? Porque estamos verificando la ecuación de la divergencia para fluidos incompresibles, satisface la ecuación de Laplace que dice que el laplaciano de la función potencial es igual a 0. En esos casos hablamos de que la función potencial es una función armónica. Recíprocamente, toda función que satisface la ecuación de Laplace, es decir, laplaciano nulo, puede considerarse como un potencial de velocidades correspondientes a un escurrimiento de un fluido no viscoso e incompresible. ¿Por qué correspondiente a un fluido no viscoso e incompresible? Porque tiene que ser irrotacional. Dijimos que para que sea irrotacional no tiene que haber viscosidad, e incompresible
para que cumpla con la condición de la ecuación de continuidad para fluidos incompresibles. ¿Cuáles son los fluidos que son no viscosos e incompresibles? Bueno, son los líquidos ideales. O sea, que la función potencial, esta que se corresponde con un escurrimiento irrotacional, solamente la podremos tener en líquidos ideales. ¿Y por qué nos interesa esto? Bueno, porque algunos escurrimientos reales se comportan en forma bastante parecida a los escurrimientos, o en algunas condiciones de escurrimientos de líquidos reales, se comportan en forma bastante parecida a lo que predicen las funciones que describen los escurrimientos irrotacionales en líquidos ideales, y de hecho en algunos minutos veremos algunos ejemplos. Dada entonces la función potencial phi, definiremos como superficies equipotenciales aquellas superficies del espacio donde la función potencial es constante. Sabemos que la función phi solo es función del punto considerado, es decir, que depende de x, de y, de z, y el diferencial de la función potencial lo podemos expresar entonces en términos de las derivadas parciales en x, en y, en z a través de esta expresión. Y a su vez sabemos que la derivada parcial de la función potencial respecto de x es u, y lo mismo sabemos con b y con w. Es decir, que el diferencial o la variación de la función potencial lo podemos expresar como u por dx más b por dy más w por diferencial de z. Entonces, ¿qué pasa si queremos definir superficies equipotenciales, es decir, con potencial constante? Bueno, lo que surge es que el diferencial de la función potencial, o la variación de la función potencial, va a ser igual a 0. Entonces, la ecuación diferencial de las superficies equipotenciales, es decir, superficies donde se tiene el mismo potencial, va a ser igual a, en forma general en el espacio, u por dx más b por dy más w por dz igual a 0. Analicemos, para no complicarnos demasiado y seguir trabajando en el espacio, qué pasa con la función potencial en el plano IZ, es decir, vamos a trabajar en un plano. Entonces, en este caso, en el plano, la función potencial va a ser solo función de y y de z, entonces la variación de esta función potencial la podemos expresar directamente como b por dy más w por dz. Y para una línea equipotencial, como estamos en el plano, no va a ser una superficie equipotencial, sino que va a ser una línea equipotencial, podemos decir que se da cuando la variación de la función potencial es igual a 0, entonces nos queda que b por dy más w por dz es igual a 0. De aquí podemos despejar directamente esta ecuación, que es la variación de z respecto de y igual a menos b sobre w. Fíjense acá en el esquema. Si definimos la tangente a la línea equipotencial caracterizada por el ángulo alfa 2, y evidentemente dz de y es la tangente del ángulo alfa 2, y vemos que el ángulo alfa 1 es, la tangente de este ángulo está dada por w sobre b, finalmente nos queda la expresión de que tangente de alfa 2 es igual a menos 1 sobre la tangente de alfa 1. Y esta relación indica que la alfa 1 y alfa 2 difieren entre sí en 90 grados. ¿Qué implica esto desde el punto de vista físico? Desde ese punto de vista, implica que el vector velocidad es normal a la línea equipotencial. Si dada cualquier línea equipotencial, el vector velocidad va a ser normal a la línea equipotencial. Es decir,
a medida que va variando la potencial, el vector velocidad es función de ese potencial. Y como la velocidad, como vimos antes, es tangente a las líneas de corriente, es evidente que las líneas equipotenciales son perpendiculares a las líneas de corriente. Entonces, bueno, estuvimos trabajando con los movimientos irrotacionales o potenciales y vimos de la existencia de la función potencial, y a su vez sabemos que las superficies equipotenciales van a ser perpendiculares a las líneas de corriente. Entonces, bueno, así como estuvimos trabajando con la función potencial, ahora de la misma forma surgirá el tema de interpretar el movimiento a través de las funciones de corriente. ¿Qué es entonces una función de corriente o las funciones también llamadas de Stokes? Bueno, son funciones que describen las líneas de corriente del escurrimiento. ¿Sí? Y en los escurrimientos permanentes bidimensionales, la función de corriente, que normalmente la llamamos como psi, va a ser función de y de z y tiene las características que a continuación les voy a describir. Bueno, como habíamos visto, por supuesto que las funciones de corriente se desarrollan en el espacio. Estamos haciendo un análisis en el plano IZ solo para no complicar más el tema, pero por supuesto que puede también tener una interpretación en el espacio. Pero simplifiquémoslo al plano y veamos cuáles son las características de esta función de corriente en lo que sería el plano normal al eje X, es decir, estamos trabajando en el plano IZ. Cuando la función psi es constante, resulta entonces la ecuación general de las líneas del escurrimiento, las líneas de corriente. Cada línea de corriente, entonces, de un escurrimiento, va a quedar definida por un valor de esta constante en lo que es cuando la función de corriente se iguala a una constante. Por otro lado, cuando la función de corriente se la deriva respecto a y respecto de z, se obtienen componentes del vector velocidad. ¿Qué componente? Bueno, cuando se la deriva respecto de y, queda igual a la componente en la dirección z, la componente del vector velocidad en la dirección z. Y cuando se deriva la función de corriente respecto de z, se obtiene la componente del vector velocidad en la dirección y, pero con signo negativo. Una tercera característica de la función de corriente es que el gasto que escurre entre dos líneas de corriente, que uno las puede identificar como psi1 y psi2, es decir, la línea de corriente que corresponde a una constante 1 y a una constante 2, es un diferencial de caudal dado como el diferencial de la propia función de corriente, es decir, que el diferencial de caudal entre dos líneas de corriente va a estar dado por las constantes correspondientes a la línea de corriente 2 menos la constante correspondiente a la línea de corriente 1. Y por último, podemos decir que cuando tenemos funciones de corriente para movimientos simples, la combinación de esos movimientos simples, esos varios escurrimientos, la podemos interpretar mediante la suma de las funciones de corriente de los escurrimientos componentes. Esto también es válido para la función potencial. Cuando uno tiene expresiones para una función de la función potencial para caracterizar un escurrimiento simple, la suma de las funciones potenciales va a dar el movimiento combinado. En el plano IZ en el que estamos trabajando, la función de corriente, como estuvimos viendo también con la función potencial, podemos caracterizarla a través de la variación, de la función de corriente, la podemos caracterizar a través de las derivadas parciales. Y entonces, reemplazando la derivada parcial de psi respecto de i por w y la derivada parcial de psi respecto de z por menos b,
nos va a quedar entonces que la variación de la función de corriente es W por DI menos B por DZ. ¿Y cuál será la ecuación de las líneas de corriente? Dijimos que la ecuación de la línea de corriente se correspondía a un valor constante de la función de corriente, es decir, cuando no hay variación de la función de corriente, es decir, cuando la variación de la función de corriente es igual a 0. Entonces, igualando esto a 0, nos va a quedar esta expresión de acá, que como habíamos visto en el gráfico anterior, cuando vimos la función, que la función potencial era perpendicular al vector velocidad, acá vemos que la función de corriente o las líneas de corriente, definidas a través de la función de corriente, son paralelas o son tangentes al vector velocidad. Es decir, que las líneas de corriente son perpendiculares a las equipotenciales en cualquier punto del dominio del escurrimiento. Ahora, sabemos que para que las componentes del vector velocidad que están en función de la función de corriente correspondan a un escurrimiento real, se debe verificar la ecuación de continuidad. Recordemos que para escurrimientos permanentes e incompresibles, la ecuación de continuidad estaba dada por la divergencia del vector velocidad igual a 0. Entonces, reemplazando aquí las componentes de acuerdo a las derivadas parciales de la función de corriente, obtenemos la siguiente expresión y vemos que se cumple con la ecuación de continuidad. Es decir, que la función de corriente expresada a través de las componentes del vector velocidad satisfacen la ecuación de continuidad o verifican la ecuación de continuidad. Ahora, habíamos visto que la función de corriente también se da como una función complementaria a la función potencial, que es la que se tiene cuando tenemos escurrimientos irrotacionales. Entonces, si a la condición de irrotacionalidad, que era que las derivadas cruzadas sean iguales, le aplicamos las componentes que se caracterizan a través de las derivadas de la función de corriente, lo que se va a obtener es que el laplaciano de la función de corriente es nulo. Es decir, que en los movimientos irrotacionales, la función de corriente cumple con la condición de laplaciana nula. Resumiendo, en relación a las funciones potencial y de corriente, podemos decir lo siguiente. La condición de irrotacionalidad respecto de la función potencial implica, sí, que el rotor de velocidad cumple con que el rotor del vector velocidad es igual a 0. Y cuando a la función potencial le aplicamos la condición de continuidad, vemos que lo que se tiene que cumplir es que el laplaciano de la función potencial sea nulo. Ahora, cuando aplicamos los criterios estos a la función de corriente, vemos que la condición de irrotacionalidad implica que hay un laplaciano nulo de la función de corriente, y por otro lado, al aplicar continuidad, vemos que la función de corriente satisface la condición de continuidad. Y, como resumen, también tenemos que en el plano IZ, el valor de la velocidad es igual a la derivada parcial de la función potencial respecto de I, y va a ser igual también a menos la derivada parcial de la función de corriente respecto de Z, y que la componente del vector velocidad en la dirección Z, o sea W, va a ser igual a la derivada parcial de la función potencial respecto de Z, y va a ser igual a la derivada parcial de la función de corriente respecto de I. Estas son las condiciones de Cauchy-Riemann, y entonces vemos que ambas funciones, la función potencial y la función de corriente, son funciones armónicas conjugadas.